¿Alguna vez soñaste con renunciar a tu trabajo y lanzarte a emprender? Suena inspirador, ¿verdad? Ser tu propio jefe, no depender de un horario, tener libertad. Pero déjame contarte la verdad. Ese salto no es un cuento de hadas, es un salto al vacío. Y la mayoría no está preparada para lo que viene después. El primer año de mi transición de empleado a emprendedor fue el más duro y, al mismo tiempo, el más transformador de mi vida. Hubo momentos de euforia y también noches de miedo. Aprendí que la libertad tiene un precio y que el camino no está lleno de aplausos, sino de pruebas que separan a los que sueñan, de los que realmente se atreven a construir. Cuando pensamos en emprender, la imagen que aparece en la mente suele ser romántica. Libertad, independencia, horarios flexibles, ingresos ilimitados. Suena perfecto, ¿verdad? Y no te voy a mentir, esas cosas existen. Pero lo que casi nadie te cuenta es el precio que se paga para llegar ahí. Quiero abrirte mi corazón y compartirte lo que fue mi primer año de transición de empleado a emprendedor. Porque no fue un camino lineal ni un cuento de hadas. Fue un trayecto lleno de ilusiones, miedos, sacrificios y aprendizajes que jamás imaginé. Hubo momentos en los que sentí que había tomado la mejor decisión de mi vida, y otros en los que me pregunté si no había cometido el error más grande. El valor de este video no está solo en la inspiración, sino en la verdad. Porque lo que voy a contarte no son frases bonitas ni historias maquilladas, sino lo que realmente ocurre cuando dejas la seguridad de un empleo y te lanzas a construir tu propio futuro. Quiero que te quedes conmigo hasta el final, porque allí compartiré la lección más poderosa que aprendí en esos meses, la que me sostuvo en medio de la incertidumbre y me permitió no rendirme cuando todo parecía en contra. Y quiero hacerte una promesa. Al terminar este video no solo tendrás una visión más clara de lo que significa emprender, sino que también sabrás si de verdad este camino es para ti y qué actitud necesitas para sobrevivir a las tormentas del inicio. Porque emprender no es para los que buscan un atajo, es para los que están dispuestos a reinventarse, a crecer y a descubrir la mejor versión de sí mismos en el proceso. Y si estás aquí, tal vez sea porque tú también sientes dentro de ti esa inquietud, esa voz que te dice, hay algo más grande esperándome, pero depende de mí ir a buscarlo. El salto al vacío. El día que decides dejar tu empleo y emprender, es un día que se queda grabado en la memoria. No se parece a ninguna otra decisión porque no solo cambias de trabajo, cambias de identidad. Pasas de ser empleado con un sueldo fijo y una estructura clara, a convertirte en alguien que camina sin mapa, sin red de seguridad y con un horizonte lleno de incertidumbre. Ese momento se siente como pararse al borde de un precipicio y lanzarse sin saber si abajo encontrarás un colchón, un trampolín o simplemente el suelo. Y aunque por fuera pueda parecer valentía, por dentro está lleno de dudas. La primera sensación que tuve al renunciar fue una mezcla de euforia y miedo. Por un lado estaba la emoción de recuperar mi tiempo, de sentir que la vida era mía otra vez. Pero al mismo tiempo me perseguía la pregunta, ¿y si fracaso? ¿Y si no logro generar ingresos? ¿Y si mi sueño termina siendo una pesadilla? Ese salto me enseñó la primera gran verdad del emprendimiento. La libertad no es gratis. Cuando eres empleado, aunque a veces te sientas limitado, tienes la seguridad de un sueldo. Emprender significa cortar esa seguridad y aprender a depender de ti mismo. Y ahí aparece un miedo que muchos no confiesan. El miedo a descubrir que no eres tan capaz como pensabas. Pero ese miedo, lejos de ser un obstáculo, fue mi combustible. Porque entendí que la única manera de comprobarlo era intentarlo. Ese salto me obligó a crecer, a aprender, a salir de mi zona de confort. Descubrí habilidades que no sabía que tenía y fortalezas que solo aparecen cuando no hay otra salida más que avanzar. Lo bueno del salto es la sensación de vivir con propósito. Ya no me levantaba solo porque tenía que cumplir un horario, sino porque cada día era una oportunidad de construir algo mío. Lo difícil fue enfrentar la soledad del camino, el silencio de no tener un jefe que me dijera qué hacer, ni un equipo que me respaldara. Al principio se siente como estar en medio de un desierto. No hay señales, no hay rutas trazadas, solo tu decisión de seguir caminando. Este salto al vacío me dejó una lección invaluable. La seguridad que buscas afuera siempre es relativa. Tu verdadero seguro de vida no es un contrato laboral, es tu capacidad de adaptarte, de aprender
y de crear valor. Ese es el capital que nunca desaparece, incluso si todo lo demás falla. Por eso, el salto al emprendimiento no se mide en dinero, se mide en coraje. Porque la riqueza que realmente empieza a construirse en ese momento no está en tu bolsillo, está en tu carácter. Cuando era empleado, soñaba con tener más tiempo libre. Pensaba que al dejar mi trabajo tendría las mañanas para descansar, las tardes para leer y los fines de semana libres para disfrutar. Lo que nadie me dijo es que el primer año de un emprendedor suele ser lo opuesto. Trabajas más horas que nunca y además, con una presión emocional mucho más grande. La gente ve el resultado, pero no ve los sacrificios invisibles. No ven las madrugadas frente al computador ajustando un plan, los fines de semana dedicados a aprender una nueva habilidad, las reuniones improvisadas con clientes que no llegan o proyectos que terminan sin dar frutos. No ven la soledad de estar en tu casa, trabajando mientras tus amigos disfrutan de una salida. Ese es uno de los costos más altos, la soledad. Como empleado, perteneces a un equipo, tienes colegas, compartes pausas y celebras logros colectivos. Como emprendedor, al menos al inicio, estás solo con tus decisiones. No hay aplausos inmediatos ni felicitaciones de tu jefe, solo silencio y la voz en tu cabeza que te recuerda que, si no avanzas, nadie lo hará por ti. Otro sacrificio invisible es el financiero. Durante el primer año, olvidé lo que significaba un sueldo fijo. Cada ingreso que llegaba tenía que ser reinvertido o administrado con extremo cuidado. No había estabilidad, y eso significaba renunciar a ciertos lujos que antes me parecían normales. Salir a comer fuera, comprar ropa nueva, viajar sin pensar demasiado. Aprendí a diferenciar entre lo que era esencial y lo que era simplemente un capricho disfrazado de necesidad. El tercer sacrificio fue emocional. Emprender significa convivir con la incertidumbre todos los días. Significa levantarte con la pregunta de si lo que estás haciendo funcionará o si estás construyendo un castillo de arena que se derrumbará en cualquier momento. Es lidiar con el miedo al fracaso mientras sigues caminando como si ese miedo no existiera. Pero en medio de esos sacrificios descubrí algo importante. Cada renuncia era, en realidad, una inversión. Cada hora extra que trabajaba era una semilla para mi futuro. Cada gasto que evitaba me enseñaba disciplina. Cada soledad que soportaba me hacía más fuerte emocionalmente. Lo que parecía pérdida era, en el fondo, una ganancia disfrazada, un entrenamiento para la resiliencia que necesitaría a largo plazo. Los sacrificios invisibles del emprendimiento no son señales de que algo anda mal, son parte del precio a pagar por la libertad. Y aunque nadie los aplaude, son esos momentos los que forjan el carácter que necesitas para sostener lo que estás construyendo. La gran lección fue entender que la libertad no llega de inmediato. Primero tienes que atravesar un periodo de incomodidad, disciplina y renuncias. Solo después empiezas a cosechar los frutos de haber resistido cuando la mayoría hubiera renunciado. En medio de tantas renuncias y sacrificios, lo que sostiene al emprendedor no son grandes logros inmediatos, sino las pequeñas victorias. Y te digo algo, esas pequeñas victorias son las que hacen la diferencia entre los que perseveran y los que abandonan. Recuerdo claramente la primera vez que un cliente aceptó trabajar conmigo. No era un contrato millonario, ni siquiera una suma que cambiara mi vida financiera, pero para mí significó mucho más. Era la confirmación de que lo que estaba construyendo tenía valor para alguien. Fue un momento breve, pero encendió una chispa de confianza que me acompañó durante semanas. Ese es el poder de las pequeñas victorias. Se convierten en gasolina emocional. Cada venta, cada comentario positivo, cada avance, por mínimo que parezca, es un recordatorio de que el esfuerzo vale la pena. Cuando aún no tienes un sistema sólido ni resultados estables, esas pequeñas señales son la prueba de que el camino es posible. Lo importante es aprender a reconocerlas y celebrarlas, porque muchas veces estamos tan enfocados en la meta final, en ese gran objetivo de libertad o de ingresos, que despreciamos los progresos iniciales. Y esa es una de las trampas más comunes, creer que si el avance no es grande, no cuenta. La realidad es que los grandes logros se construyen con acumulaciones de pequeñas victorias diarias. Otra lección que aprendí es que esas pequeñas victorias no solo motivan, también enseñan. Cada cliente ganado me mostraba qué estaba funcionando en mi propuesta.
Cada ingreso inesperado me revelaba nuevas oportunidades. Cada reto superado me fortalecía para enfrentar el siguiente. Es como cuando un atleta entrena. No empieza ganando campeonatos, empieza celebrando la primera vez que corre 1 kilómetro más rápido, la primera vez que levanta un peso mayor, la primera vez que supera un obstáculo que antes lo detenía. Esos logros, aparentemente insignificantes, son los que construyen la confianza necesaria para llegar a lo grande. En el camino del emprendimiento, aprender a valorar las pequeñas victorias es vital, porque ellas son el puente entre el sacrificio y la recompensa. Sin ellas, el sacrificio parece interminable. Con ellas, el sacrificio se transforma en esperanza. La gran enseñanza aquí es esta: no subestimes ningún progreso. No importa si hoy tu negocio apenas cubre un gasto pequeño, si solo tienes un cliente, si apenas lograste organizar mejor tu tiempo. Eso ya es una señal de avance, eso ya es una victoria, y cada victoria suma. Porque al final, la riqueza y la libertad no se construyen de golpe. Se construyen acumulando momentos en los que elegiste no rendirte y celebraste lo que sí avanzaste, aunque fuera pequeño. Las pequeñas victorias son la prueba de que estás sembrando en la dirección correcta. Los golpes de realidad. Si las pequeñas victorias son la gasolina que te impulsa, los golpes de realidad son las pruebas que te moldean. Y déjame decirte algo con toda claridad: ningún primer año de emprendimiento está libre de ellos. El golpe más fuerte que recibí no fue financiero, fue emocional. Había creado un proyecto que para mí era brillante. Le dediqué semanas de trabajo, ilusión y energía. Estaba convencido de que sería el inicio de algo grande. Pero cuando lo presenté al mercado, la respuesta fue el silencio. Nadie estaba interesado. Fue como chocar contra una pared invisible. Ese momento me enseñó una lección que nunca olvidaré. Lo que tú crees que es una gran idea no siempre lo es para los demás. Ese fue solo uno de los golpes. Hubo clientes que me dijeron que no, propuestas que parecían aceptadas y se cayeron en el último minuto, periodos sin ingresos, donde el miedo a no poder sostenerme me quitaba el sueño. Cada golpe parecía un recordatorio de lo vulnerable que era mi nueva vida. Pero aquí está lo interesante. Esos golpes, aunque duros, fueron maestros disfrazados. Aprendí que un fracaso no es el final, es retroalimentación. Cada rechazo me obligaba a revisar mi propuesta, a mejorar mi comunicación, a ajustar mi estrategia. Cada error me revelaba algo que debía hacer diferente, y aunque en el momento dolía, a largo plazo me hacía más fuerte. Uno de los grandes aprendizajes fue entender que el fracaso no es un enemigo, sino parte del proceso. El problema es que venimos del empleo acostumbrados a medirnos por evaluaciones de desempeño y jefes que califican nuestro trabajo. En el mundo del emprendimiento, la única evaluación real es el mercado, y el mercado no siempre aplaude. Muchas veces te corrige de la forma más dura, ignorándote. Los golpes de realidad también me enseñaron a manejar mi ego. Como empleado, era fácil pensar que estaba listo para más, que mis ideas eran mejores que las de mi jefe, que todo sería distinto si yo tuviera el control. Pero al emprender, comprendí que la diferencia entre la teoría y la práctica es abismal, que la humildad es un activo, porque sin ella no escuchas, no aprendes, no corriges. El valor de estos golpes es que te obligan a crecer en resiliencia. Cada vez que me levantaba de una caída, me sentía más preparado para la siguiente. Y comprendí que el éxito no se trata de evitar fracasos, sino de desarrollar la capacidad de usarlos como escalones en lugar de verlos como muros. Esa es la verdadera esencia del emprendimiento. Aprender a caminar entre victorias pequeñas y golpes duros, sabiendo que ambos son necesarios. Las victorias te motivan, pero los golpes te transforman. Y al final, descubrí que los golpes no son un obstáculo, son la prueba de fuego que separa a quienes se rinden de quienes realmente están listos para construir algo duradero. Cuando uno imagina la vida de un emprendedor, suele pensar en dinero, en libertad y en éxito visible. Y sí, esos resultados pueden llegar, pero no son inmediatos. La verdadera recompensa del primer año no fue un gran ingreso ni una vida de lujos. La verdadera recompensa fue mucho más silenciosa, más íntima y más transformadora. El cambio en la persona que yo era. El emprendimiento me obligó a enfrentarme conmigo mismo. Tuve que aprender a ser disciplinado sin que nadie me vigilara. Tuve que mantenerme firme en los días en los que no había resultados, cuando lo fácil habría sido regresar a la comodidad de un empleo.
Tuve que aprender a administrar no solo mi dinero, sino también mi energía y mi tiempo. Descubrí que la libertad no consiste en hacer lo que quieras, sino en tener la capacidad de elegir lo que de verdad importa y comprometerte con ello. Ese proceso me regaló algo que no tiene precio: confianza en mí mismo. Porque después de un año de enfrentar incertidumbre, de equivocarme y corregir, de caer y volver a levantarme, entendí que era capaz de sostenerme en mis propios pies. Esa confianza es un capital mucho más poderoso que cualquier sueldo. Un empleo puede terminar de un día para otro, pero la convicción de que puedes crear tu propio camino no desaparece jamás. Otra gran recompensa fue la claridad. Cuando trabajas como empleado, muchas veces tus metas se confunden con las de la empresa para la que trabajas. Vives cumpliendo objetivos que no siempre son tuyos. Al emprender, tuve que preguntarme: ¿qué quiero realmente? ¿Qué tipo de vida quiero diseñar? ¿Qué valor quiero aportar al mundo? Encontrar esas respuestas me dio un sentido de dirección que nunca antes había sentido. También aprendí a redefinir el concepto de éxito. Antes lo medía en estabilidad, en un sueldo mensual, en ascensos dentro de una jerarquía. Hoy lo mido en libertad, en impacto, en la capacidad de crear. El emprendimiento me enseñó que el dinero es importante, pero no es el fin. Es una herramienta para sostener un proyecto de vida más grande. Lo más difícil fue aceptar que esa recompensa no llega rápido. No hay aplausos inmediatos ni resultados espectaculares al inicio. Pero con el tiempo, comprendí que lo más valioso de todo no era lo que estaba construyendo por fuera, sino lo que estaba construyendo por dentro. Y eso es algo que ningún fracaso puede arrebatarte. El primer año como emprendedor me mostró que la verdadera riqueza no está en los números, sino en la persona en la que te conviertes mientras luchas por tus sueños. Porque al final, lo que realmente cambia tu vida no es lo que logras, sino en quién te transformas en el proceso. Después de un año de haber dejado el empleo para lanzarme a emprender, descubrí una verdad que jamás olvidaré. La libertad no se regala, se conquista. Y para conquistarla, hay que pagar un precio que muchos no están dispuestos a asumir: incertidumbre, disciplina, sacrificios, golpes de realidad. Pero también aprendí que detrás de todo ese costo se esconde una recompensa que vale infinitamente más que cualquier sueldo estable. La recompensa de saber que puedes levantarte cada día y construir tu propio camino. La recompensa de vivir con propósito, aunque a veces duela. La recompensa de sentir que tu vida, por fin, te pertenece. Si estás pensando en dar el salto, quiero que sepas algo: no será fácil. Habrá días en los que querrás volver atrás, momentos en los que te sentirás perdido y noches en las que el miedo te acompañará. Pero si logras resistir, si te mantienes firme, si aprendes de cada caída, un día mirarás atrás y te darás cuenta de que esa decisión cambió tu vida para siempre. Recuerda esto: el empleo te da seguridad, pero el emprendimiento te da libertad. Y la libertad, aunque cueste más, siempre vale más. Quiero dejarte con una frase que marcó mi camino. El riesgo más grande no es fracasar. El riesgo más grande es vivir toda tu vida sin haber intentado lo que realmente soñabas. Si este mensaje resonó contigo, acompáñame en el próximo video. Allí compartiré las estrategias prácticas que utilicé para generar mis primeros ingresos como emprendedor, incluso cuando no tenía experiencia ni capital. Mientras tanto, te invito a reflexionar. ¿Qué significa para ti la libertad y qué precio estarías dispuesto a pagar por ella? La vida es demasiado corta para vivir siempre en la comodidad. Y quizá tu momento de saltar esté más cerca de lo que imaginas. Perfecto. Aquí tienes el set completo para el guión de Empleado a Emprendedor. Mi primer año contando todo lo bueno y lo difícil. Diseñado para maximizar curiosidad, conexión emocional y posicionamiento en YouTube.